Ok, asustaste? dale. Ya estoy grabando. Asdru, Voy. suelta a los clientes, Asdru. ¿Qué factura? Hola Blanquis, ¿cómo estás? Hola, Asdru, muy bien. Aquí, hoy, de nuevo, en el banco. El restaurante. Sí. Donde hay Y puertas. dentro de la bóveda. Dentro de la bóveda. Y quería como que recordarte aquellos tiempos donde se guardaban los billetes y las monedas en unas bolsas que eran como de lona y se amarraban con unos mecates, como uno las veía en las películas. Bueno, pero eso era verdad. Yo llegué Sí, a ver claro. unas en el Banco Y Central. los cheques. Y los cheques, que la nueva Lo generación bueno no conoce. del restaurante El Banco es que tiene todo ese tema de una agencia de banco, la bóveda, el menú es un cheque. Tienen que venir a visitarlo y disfrutar del menú que está delicioso. Lindo. Mira, Blanca, te quería preguntar en esta edición del programa Sin Nombre un poco sobre tu percepción sobre lo que están haciendo las empresas en Venezuela. Empresas que están saliendo adelante a pesar de un entorno que es muy difícil, muy adverso, pero que también en mucha gente está la idea de que todo el que hace algo en Venezuela está enchufado. ¿Tú qué piensas de eso? Es una percepción que tiene que ver con la historia de lo que hemos vivido, ¿no? Pero no necesariamente interpreta el presente. Y yo creo que ese es el error, ¿no? Mucha gente que también ha estado mucho tiempo fuera del país no entiende lo que está pasando en Venezuela y tiende a interpretarlo, digamos, con... En blanco y negro. Bueno, sí, y con los elementos que maneja, pues, ¿no? Y ciertamente lo primero que hay que entender es que la realidad del Estado venezolano como Estado no es la misma de antes. Es decir, Hugo Chávez manejó precios del petróleo altísimos y por supuesto la y entrada... con mayor producción, obviamente. Obvio. Y entonces la entrada de dinero en Venezuela, pues, fue muchísimo mayor y se creó lo que llamábamos la boliburguesía. La realidad hoy en día es sumamente distinta. Bueno, Venezuela es un país que ha tenido que enfrentar serios problemas de producción petrolera y además es un país, una economía sancionada. Entonces, cuando tú le explicas a la gente, mire, es imposible que haya un enchufado porque los enchufados salían de, digamos, de todo lo que había alrededor del negocio petrolero, de todo lo que había alrededor de algunas importaciones que se hacían con divisas que venían de la venta de petróleo y digamos que eso hoy en día no Claro, sucede. el ingreso del Estado venezolano ha caído muchísimo, significativamente. Entonces, este año, que es un buen año, perdona que te interrumpa, pero creo que es importante precisarlo, el gobierno va a recibir 20.000 millones de dólares. Eso era apenas una fracción, una quinta parte de lo que pudo recibir el gobierno de Hugo Chávez o los primeros años de Maduro en Venezuela. Entonces sí hay una merma importante en el flujo de ingresos, ¿no? Y lo que estamos viendo, que tampoco la gente lo entiende muy bien y de alguna manera comprendo por qué no lo entiende, es que hay un impulso a la actividad privada que además quedó reflejada en las cifras de PIB. Y ese impulso es con el bolsillo de la gente, porque sí, claro. No hay actividad crediticia en Y Venezuela. también porque, obviamente, fíjate varias cosas que pasaron, ¿no? Por un lado, es iniciativa privada, pero también un gobierno que se volvió un poco más pragmático, que abandonó los controles draconianos, el control de cambio, sí. El control de precios. La gente olvida, pero aquí hubo una época donde tú no podías ni siquiera mencionar la tasa de cambio paralela. Era un delito. Tú lo sabes bien porque trabajaste en medio. Tú no podías publicar la tasa de cambio paralela, tú no podías ir a una entrevista de radio y mencionar la tasa de cambio paralela. Cuando estábamos en el Nacional no podíamos poner la palabra paralelo. Exactamente. Entonces, eso era un tema. Jordanis Style. Exactamente. Los controles de precios, que fueron muy perjudiciales, provocó escasez. Hoy el empresario tiene un poco más de holgura en términos, no es que no tiene problemas, porque tiene un entorno desafiante, pero por supuesto tiene más capacidad de poder pensar en sus costos, de poder pensar en su estrategia financiera, la dolarización le permite más certidumbre sobre el futuro y eso ha permitido entonces que la iniciativa privada vuelva otra vez a cobrar impulso. Otra cosa que yo veo mucho es los jóvenes, ¿no? La gente entre 30, 40 años, personas que su visión de hacer negocio en Venezuela es totalmente distinta a generaciones más adultas que probablemente les cuesta más contrastar
lo que vivieron en su época de juventud con lo que es hoy la realidad. En Venezuela, en cambio, los más jóvenes sí están como en una fase permanente de descubrimiento, ¿no? Me gusta eso de situación desafiante, y tú sabes que he pensado a veces que digamos que esas etiquetas que suelen ponerse también es un poco de desconocimiento de cómo nacieron las grandes empresas en Venezuela, y en realidad las grandes empresas siempre estuvieron un poco protegidas por el Estado. Las grandes fortunas en Venezuela se hicieron gracias a contratos con el Estado. Eso no, para nada era ilegal en esa época. Los famosos 12 apóstoles de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí. Fue muy famoso. Entonces yo creo que es un poco entender que hay gente Creo que está no hay muy que dolida con lo que ha pasado. Y que creo que no hay que generalizar. Enchufados debe haber. Obviamente hay negocios ilícitos. Esta es una economía que tiene un porcentaje de actividades ilícitas que no es menor. Estamos hablando, cálculos nuestros que hablan de 22%. Por supuesto que hay muchísimas actividades que tienen unos orígenes un tanto extraños, pero no podemos generalizar. Yo siempre lo digo, cuando usted vea un negocio nuevo, averigüe, ¿por qué tiene que de una catalogarlo como es de un enchufado? Usted tiene prueba, usted ha averiguado, usted... O sea, esa generalización es lo que yo creo que nos hace mucho daño, porque incluso le resta impulso, le resta energía a toda la gente que ha decidido sacar un negocio, una idea, asumir un riesgo, porque ser empresario es asumir riesgo y sacarlo adelante, ¿no? Es un poco tratar de entender más lo que está sucediendo y etiquetarlo de una manera, de hecho no utilizar etiquetas, como por ejemplo algunos términos que se utilizan y que incluso lo utilizan economistas como la economía de bodegones. Sí, eso es una expresión que a mí tampoco me gusta mucho. Pero salga de una vuelta, sí, aquí hubo una proliferación de bodegones. Te voy a dar un dato también, los bodegones representan 1% del PIB. Caramba. Entonces yo de verdad peleo y discuto, explícame cómo 1% del PIB explica toda la dinámica de la economía, no tiene sentido. Es por eso que yo creo que la recomendación que yo siempre doy cuando alguien me pregunta es busque un análisis o un analista cuando quiera informarse que de alguna manera no esté radicalizado, que no Claro. que usted no lea lo que quiera leer, sino lo que es. Totalmente. Que no le digan lo que usted quiere escuchar, sino lo que es. No, son muchos mitos para ir cerrando. Otro mito que deberían evitar es asumir que el 80% es pobre y no hace nada. La verdad que en las personas de bajos recursos hay diferentes matices en los ingresos y hay muchísimas oportunidades. Yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo es que en gastronomía siento que toda la zona del oeste de Caracas está desatendida y ahí hay unas oportunidades enormes para hacer negocios de gastronomía con mucho potencial de la gente que está allí. No tiene sentido que la gente del oeste tenga que venir al este a comer, a sentarse, a tomarse unos tragos. Bueno, por eso y eso es un cambio súper importante. Hay algunos emprendimientos en el oeste de Estoy Caracas, de me acuerdo. refiero. Y en el centro que se ha revitalizado. Sí, ¿no? y además unas empanadas que son hechas además para ese target, para ese público. Y son negocios que están... surgen y les va muy bien. Así, eso da para otro programa sí, que hablaremos un poco del tema del oeste, porque yo también ahí tengo muchas cosas y datos que decir. Bueno, yo creo que entonces menos estigma, ¿no? Así es, más entender un poco lo que pasa. Bueno, muchas gracias al restaurante El Banco, justamente de esa nueva camada de gente que está invirtiendo, emprendiendo en Venezuela, es un ejemplo de ello. Gracias por la invitación a conocer el lugar que está espectacular. Bueno, y ustedes gracias por habernos visto hoy. Este fue el programa Sin Nombre con el economista Asdrúbal Oliveros. Y la periodista Blanca Vera. Gracias por todo, nos vemos en otra oportunidad.